Bien, segunda parte. Como les decía en clases anteriores, el universo grecorromano tuvo tres fases de expansión. La primera, la fase ateniense, la segunda, la macedonia y por último la romana. Cada una de ellas terminan siendo íntegras y superadas por la siguiente. Digamos. Es decir, la Macedonia supera a la ateniense, la incorpora, o sea, no es que la desecha totalmente y hace algo nuevo, sino que la incorpora dentro de su desarrollo, y la romana obviamente que incorpora a la macedonia y por ende a la ateniense. Sin superarse nunca, sin salirse nunca del mundo, del modo urbano. Ayer les mencionaba, cambiamos de machete, ayer les mencionaba que íbamos a tratar de introducirnos un poco en lo que es Esparta y Atenas, ¿no? Veremos hasta dónde lleguemos para tampoco hacer una clase kilométrica. De Esparta lo primero que tenemos que considerar, y que ustedes lo pueden comprender fácilmente, es el poderío militar, ¿sí? Lo habrán visto, no sé, en infinidad de películas. La más famosa creo que es 300, ya me olvidé el número, pero creo que es 300, ¿no? En la cual se terminan enfrentando a Jerjes y qué sé yo. Eh, Ese poderío militar, como les decía en videos anteriores, es el que va a permitir ese desarrollo casi permanente hasta determinado momento de Esparta. En términos sobre todo económicos, que son justamente los que terminan sosteniendo a la población existente en la ciudad de Esparta. Los esclavos, en el caso de Esparta, se denominan hilotas, ¿no? No me pregunten por qué, pero bueno, tienen esa denominación. Y su forma de gobierno es una diarquía, no es una monarquía, es una diarquía, o sea, dos, ¿sí? Más un apartado especial compuesto por una suerte de senado. Cuando hablamos de senado, como en otros, eh, como lo vimos en Mesopotamia, en algunas ciudades, y como lo vimos en Egipto, y como lo vamos a ver luego en Roma, no pensemos en un senado en términos modernos. Pensemos en un senado más como un órgano consultivo, una suerte de consejo general que asesora y acompaña un poco, pero no tiene las mismas funciones que podríamos considerar que tiene hoy el Senado de la Nación Argentina, o como tenía hace unos años el Senado de Tucumán. Y la población se divide justamente, como les decía, en tres. Los primeros que ya les mencioné son los ilotas, ¿no? Que son los esclavos, ya sea que funcionan en este caso tanto para el trabajo, como vimos anteriormente, como también para la guerra. Esta es una novedad en el caso ateniense, porque habitualmente los que iban a la guerra eran los libres, los hombres libres, porque no tenían demasiadas intenciones los esclavos justamente de ir a pelear. Preferían en definitiva seguir con su vida, salvo el caso de que fueran obligados a eso. Está la película, no es del mismo periodo, pero bueno, sirve como ilustración, Gladiador, ¿no? Eh, que con muchos recaudos, si la ven, intenta un poco graficar esto de las poblaciones que son sometidas, incorporadas como esclavos, mandadas a pelear, y en algún momento, bueno, hasta que el gobernante de turno se cansa, bueno, son derivados a tal o cual función que le sirva al ejecutivo de la ciudad. Eh, Estos hilotas tienen la particularidad, además, de que cada tanto, por las particularidades del mundo espartano, cada tanto tienden a rebelarse, ¿no? Uno no asocia generalmente esclavo con rebelión, pero a lo largo de la historia de la humanidad ha habido
infinidad de rebeliones de esclavos. No siempre han terminado bien, de hecho la mayoría de las veces han terminado muy mal, pero cada tanto ha habido alguna rebelión de esclavos exitosa, como por ejemplo, no tiene que ver con la materia, pero para que lo tengan en consideración, eh, la rebelión de esclavos que produce la independencia de Haití, por ejemplo, ¿no? Que no es poca cosa. Por otro lado están los periecos, que son hombres libres, ¿sí? Pero trabajadores, comerciantes y guerreros. Y por último están los que denominamos espartiatas. Espartíatas. Bueno, espartíatas, que son los iguales, ¿no? Es decir, somos todos libres, está todo bien, pero hay algunos que son más iguales que otros. Que es la casta superior de guerreros, hermanados, por una cuestión, si quieren, de linaje, y que es de dónde van a surgir los futuros reyes que van a constituir esta diarquía que les mencionaba anteriormente. Pasamos a Atenas, que coexisten en el tiempo, y en el caso ateniense, como les mencionaba ayer, los reyes terminan siendo reemplazados por la aristocracia, por eso les decía el periodo clásico. ¿Sí? Ayer cuando les mencionaba el 800 al 500, son quienes pueden encontrar en las fuentes como aquellos bien nacidos por el linaje, ¿no? Y más o menos en el siglo VII aproximadamente terminan dando el golpe final a las monarquías que existían. Estos aristócratas poseen, además de su linaje, ejércitos que son propios, por un lado, y por el otro lado poseen tierras. Los ejércitos que son propios y que hasta determinado momento ayudaban al rey a que combatiera contra esta o aquella ciudad, en determinado momento se termina volviendo contra ese rey, contra el ejército que es propio del rey, y lo terminan derrocando y por lo tanto a toda la saga de reyes existentes hasta el momento. Y se terminan autoproclamando justamente como gobernantes. El poder entonces va a pasar a manos de los denominados arcontes, ¿sí? Y se va a producir una división entre lo que podríamos considerar una suerte de poder ejecutivo con estos aristócratas, una suerte de apartado legislativo, consultivo, ¿sí? También formado pero por otros aristócratas, y finalmente un apartado, si quieren, judicial, formado también por aristócratas. Y aquí es donde comenzamos a ver a todos los grandes reformadores en términos ejecutivos, legislativos, sociales, económicos del periodo más clásico, ¿no? Por ejemplo, tenemos a fines del siglo VI a Dracón, en el siglo V a Solón, a Pisístrato, ¿no? En el caso de Solón, recuerden que tiene la particularidad de suprimir la esclavitud por deudas, ¿no? Que es fundamental, sobre todo porque era un periodo en el cual lo que necesitaban era un cierto consenso por parte de la población interna de Atenas y por el otro lado la expansión que estaba produciendo en ese mismo periodo militarmente Atenas posibilitaba ese reemplazo de poblaciones citadinas, si quieren, por poblaciones que no la conocía nadie, de hecho habían sido derrotadas. Y además, durante este mismo periodo termina la disputa entre potentados y propietarios.
Para no entrar en demasiado detalle, porque tampoco no viene mucho al caso, la discusión central está en hasta dónde llega la potestad de uno y hasta dónde llega la potestad del otro. Es decir, si alguien incumple, por ejemplo, un contrato, hasta dónde es justo el castigo y hasta dónde se da por una cuestión, si queremos así, de sangre. Es decir, quien tiene mayor peso social termina castigando al otro independientemente de que cumpla o no cumpla con lo acordado. Luego de estos dos grandes reformadores, nos encontramos con la época de Pisístrato, ¿no? Una época, si quieren, relativamente continuadora de las anteriores en términos de incorporación social, de favorecimiento de esta situación de libertad a los esclavos por deudas, y llegamos a un momento relativamente importante, aproximadamente en el siglo VI, que es el momento de las reformas de Clístenes, que ya lo van a ver en el texto, y en el cual se transforma y logramos alcanzar aquello que se considera como más clásico dentro de lo clásico de Grecia, que es la democracia ateniense, que de clásico lo único que tiene es haber caído dentro de ese periodo, pero digamos ya venimos arrastrando una serie de formas de gobierno distinto, y si quieren lo más clásico del mundo clásico es la esclavitud, no es una forma de gobierno en particular. La democracia, eso sí, tiene la particularidad de que ya se va a producir dentro de lo que se conoce como el siglo, que en realidad no es tanto, pero bueno, dentro de los 13 años de Pericles. Esta democracia, en términos de números concretos, ¿no? O sea, uno hoy piensa en democracia, bueno, todo el mundo participa, todo el mundo puede elegir, todo el mundo tiene voz, etc. En el caso de Pericles, ¿no? Considerado lo clásico dentro de lo clásico de la democracia, piensen que aproximadamente había unos 40.000 habitantes dentro de lo que es el mundo ateniense, y dentro de esos 40.000 atenienses, más o menos había un 10% que tenía derechos, para que lo tengan en consideración. La semana que viene nos vemos avanzando en cómo terminan enfrentándose Atenas y Esparta en las guerras médicas.